Estamos con Tato Sátara. No lo voy a presentar, Tato Sátara y se acabó. ¿Qué tal, Tato? ¿Cómo te va, Juan? Tanto tiempo. Sí, bastante. Sí. Por una u otra cosa no nos hemos encontrado. Sí, nos hemos desencontrado un poco en este último tiempo, pero bueno. Tato, no tienen nada en Malandra en este momento. Nosotros vamos a hacer ahora una próxima función el sábado 22 de agosto. Ajá. Con La Razón Blindada, que es el montaje que tenemos en este momento trabajando. Excelente. Es un lindo trabajo. Bueno, nosotros resultamos elegidos para representar a Santa Fe en la fiesta regional. Exacto. Que todavía no tiene fecha, se va a hacer en Villa María, eso ya está decidido y falta fijar la fecha, que supongo que será probablemente septiembre o algo por el estilo. Así que creemos que todavía tenemos bastante público en Venado Tuerto para seguir haciéndola, y tenemos la invitación de participar también en el Festival de Teodolina, que va a ser en octubre. Tenemos un trabajo. Y mientras tanto empezamos, están trabajando los talleres y estamos empezando ahora con un nuevo montaje que espero que dé resultado. Seguramente va a demorar unos 3-4 meses todavía, pero un montaje de un venezolano que se llama Gustavo Ott, y la pieza se llama Dos amores y un bicho. ¿Dos amores? Dos amores y un bicho. Muy interesante, ¿no? Una anécdota muy casi risueña, de hecho tiene cosas bastante cómicas, ¿no? Sobre las intolerancias y los pequeños fascismos diarios de las familias. Es una familia en la cual la hija, después de mucho tiempo, descubre que su padre estuvo preso por 40 días por matar a un perro porque el perro era homosexual. Una anécdota bastante graciosa si vos la mirás desde ese lado, ¿no? Pero bueno, a partir de esa anécdota se construye, y a partir de una metáfora con los animales y las personas y el zoológico, se construye esta cosa de las intolerancias de la sociedad, en definitiva, ¿no? Un tema realmente muy interesante. Estamos entusiasmados con esto. Ustedes, el grupo, transita bastante los autores latinoamericanos. Sí. Yo creo que es casi una cosa, no es una cosa pensada en realidad, sinceramente. Pero cada vez que intentamos elegir una obra, aparece algún autor latinoamericano. Sí, es cierto. Vos sabés que ahora que me lo decís, lo pienso, y efectivamente todos los últimos montajes hemos estado trabajando con Salvo Lisístrata, que fue una adaptación mía de un clásico griego, pero después el resto hemos trabajado con autores latinoamericanos. Así que sería otra oportunidad. Sí, seguro. No, y probablemente tenga que ver con eso, porque uno cuando busca los textos para trabajar y para hacer, seguramente se identifica mucho más con textos que cuenten en alguna medida lo que nos pasa a nosotros mismos, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, probablemente aparezca la latinoamericanidad, digamos, que aunque muchos venadenses no quieran creer, nosotros también tenemos, ¿no? Claro que... Tato, en esto de que los venadenses algunas veces no queremos creer, vos me acuerdo cuando en el 83, el advenimiento de la democracia, llega de Matías, el Cane Rosenbay. Cane fue el primero. El Cane fue el primer director de cultura. El primer director de cultura, y convoca un grupo de jóvenes inquietos, que habían tenido alguna militancia política cercana al PRI, otros al peronismo, pero fundamentalmente vinculados al teatro. Sí. Entre ellos vos. Y recuerdo que, si la memoria no me está fallando, y vos me lo vas a ir corrigiendo, a ustedes se les encargó, se les asignó talleres barriales. Un trabajo en talleres barriales que con el tiempo fueron abandonando, lo fueron dejando. Sí, después de, yo digo, esta cosa de nosotros, con esto, dale. Digamos, con esto quiero decirte que de alguna manera Tato Sátara y algunos amigos más estuvieron vinculados desde el inicio, desde siempre, ¿no? Pero desde el inicio de la democracia estuvieron vinculando al quehacer cultural de Venado Tuerto. Entonces digo, ¿qué fue cambiando desde aquella época? ¿Qué se dejó de hacer? ¿Qué no se hizo? ¿Cuáles son las carencias?
Yo creo que yo tengo bastante presente esa cuestión. Me acuerdo que nosotros cuando empezamos a trabajar con el CANE generamos el circuito barrial y el circuito escolar de teatro. Escolar. Había en esa época había los dos grupos más grandes, que era Telana y Apertura, y algún otro grupo más. Hicimos una reunión y le propusimos ir a armar trabajos cortos, relativamente cortos en términos de extensión, y acceder a ese tipo de cosas, ¿no? El tema, además de los talleres, ¿no? Por supuesto, pero digo esto, entonces íbamos, por ejemplo, a las escuelas y convocábamos a los profesores de literatura, qué sé yo, y dábamos en la propia escuela, en el aula, una obra corta en la que los propios actores se maquillaban junto con los alumnos, mientras charlaban. Yo después se hacía la obra y después se hacía un debate con los alumnos. Esto fue bien, ¿no? Una cosa muy interesante. Y hacíamos también los circuitos barriales. Nosotros habíamos pedido un pequeño escenario en la municipalidad y 2 o 3 luces. Me acuerdo en esa época estaba Oscar Baroto con Miguel Brandón, estaban haciendo el animador. No el animador, perdón, el animador. Esta obra que hacía Carlos Carela, que era el que cantaba. Sí. Bueno, no me voy a acordar. Sí. Esa era una de las obras que hicimos, y había otra del grupo nuestro, qué sé yo. Y también hablamos con las vecinales. No gris de ausencia, sino la otra. El acompañamiento. El acompañamiento. Lindo trabajo. Bueno, también hablamos con las vecinales y en alguna plaza así montábamos un pequeño escenario, convocábamos a los vecinos y hacíamos todo eso. Cuando el CANE dejó de ser director de cultura, esto fue en el segundo o tercer año de Matías, ese proyecto se abandonó. Quedaron apenas los talleres y después al cuarto año, cuando la reelección de Matías, no voy a decir, no importa quién era directora de cultura en ese momento, pero se cortaron también los talleres. Y a partir de ahí, sinceramente, yo creo que eso fue un poco la demostración, porque yo creo que es eso, ¿no? Había un proceso de cierta efervescencia, que uno hoy incluso lo mira. Yo era, bueno, lo sabés, era crítico de la gestión alfonsinista, hoy la miro con otra visión. Realmente creo que todos un poco acomodamos después, a partir de la historia, nuestra visión respecto de eso, ¿no? Pero quiero decir, había como una efervescencia de trabajo, de salir, de hacer trabajos culturales, de poner la cultura como trabajo político, incluso, no digo político partidario, sino político de transformación de la sociedad, que de a poco empezó a caerse. Y después yo creo que a partir de ahí, ya a partir del segundo mandato de Matías, por ubicarlo, digo, aquí en Venado Tuerto, ¿no? Es como que la cultura dejó de formar parte de la agenda de los políticos. A partir de ahí no hubo, salvo intentos, digo, con todo el respeto que me merecen los compañeros que han sido directores de cultura en todo este proceso, que han tenido buena voluntad, que han tenido una intención bárbara, pero no hay una política cultural determinada, no hay acción, no hay presupuesto, ni que hablar de eso, no hay acción. Los hechos más salientes o que más pueden demostrar este tipo de cosas, que la cultura no está en la agenda de los partidos políticos, son en los 2 últimos gobiernos, el de Scott y el de Freire, ha habido periodos en que ni siquiera nombraron director de cultura. O sea que... Claro, tenés razón. ¿Vos te acordás? Hubo un periodo en el gobierno de Scott que la Dirección de Cultura quedó sin nombramiento, y ahora, no hace mucho, hasta hace un par de años atrás, después que salió Griselda de la Dirección de Cultura, estuvo casi 2 años sin que hubiera director de cultura. Claro, tenés razón, Y es lo mismo, yo creo que ese es el problema, que es lo mismo. Y también, hasta me atrevo a decir que falta esa cuestión también entre lo que podríamos llamar, digo, en términos de cultura, hablando de cultura en términos de arte, ¿no? Sí. Porque por ahí cultura decimos, bueno, pero cultura es todo. Arte. Y tomando en cuenta, digamos, teniendo en cuenta que
muchos dicen, algunos, sobre todo los intelectuales, los estudiosos, los teóricos, dicen que la poesía y el arte son los que van a la cabeza de los cambios del mundo, son los que van, digamos, probablemente, tal vez algo romántica la expresión, sí, pero... es bastante romántica, pero sí, yo creo que a ver, es como, tenés como dos alternativas, digamos, sí. Voy a ser medio simplista, ¿no? Por supuesto que sí. O haces la revolución con las armas, con lo cual cambiás de cuajo las estructuras sociales, pero en función de tener el poder, o intentás cambiar esas cambiando los modificadores de la realidad, que son las personas. Claro. Si vos a partir de la cultura, a partir del arte, podés modificar a las personas, esas personas después van a modificar su propia realidad. Y me parece que esa es la cadena que uno intenta hacer. Y no hay yo veo que no hay, ya te digo, esta cosa, no hay como una comprensión respecto de eso de parte de los sectores políticos. No hay un... ¿Y por qué? A ver, sí, Tato, ¿por qué, por ejemplo, en Venado Tuerto hay una gran proliferación y muy buen teatro, muy buena música, mucho, de jóvenes, ni hablemos de los que ya son consagrados, de la generación de Morelli, del Ran, bueno, en fin, de los que ya conocemos, pero los jóvenes que aparecen en la música, sí, también hay, y hay muchísimos, en la danza se han comenzado a destacar. Sí. ¿Por qué eso después no tiene el correlato, digamos, en la acción del Estado, esta a la cual vos te estás refiriendo? Sí, yo creo que es por esto que yo te digo, es decir, no hay un interés real, no hay un concepto de lo que se puede conseguir a través de la cultura, a través del arte, y por lo tanto eso se trasluce en una falta de políticas culturales. No hay políticas culturales en Venado Tuerto. Hace rato que no hay. No es que digo, no estoy criticando al gobierno actual. No. Tampoco las tiene, pero tampoco las tuvo el anterior y así, ¿no? Sí. Me parece que no sean. A ver, yo te voy a decir, tengo dos proyectos presentados en la Dirección de Cultura hace como 6 años, cuando volvía, poquito tiempo que volví. Uno era para hacer talleres barriales y otro es para hacer algo parecido y bastante similar, que en realidad yo reconozco que tomé el modelo de Brasil, porque lo traje de allá, porque a mí me funcionó cuando yo estuve hallando allá, que es parecido a la ley de mecenazgo, que se haría a nivel local. Sí. No sé dónde está ese proyecto, que si deben estar en algún cajón de algún escritorio. ¿El representante del Ejecutivo o en el Consejo? No, a través de la Dirección de Cultura. Sí, lo vamos a estudiar, lo vamos a ver. Mira, se lo paso a aquel para que estudie, no sé qué. Sí, se lo paso al otro para que. Sí, pero vamos a ver. Bueno. ¿Viste? Un hecho reciente que me llama la atención, perdóname que te interrumpa, pero estamos tratando de hablar sobre un tema respetuosamente, que nos interesa a todos. Totalmente. Por ejemplo, algo que me llama la atención, la Sala Inca. Sí. Yo quisiera saber, no tengo, pero a ojo nomás, el promedio de espectadores debe ser no mayor de 10 por día. Sí, probablemente. 20. Sí, ponele. Digo, ¿cómo puede ser que no haya una promoción de la Sala Inca? ¿Cómo? No sé. Sí. No sé, pero la gente tiene que volver al cine, quiere volver al cine. Claro, pero una sala magnífica. Claro que sí, con avances tecnológicos. Pero de primer nivel. Seguro. Y yo creo que de alguna manera ocurre con todo. Mirá, para darte un ejemplo de la oportunidad, por ejemplo, que se perdió Venado Tuerto, hablo de teatro que es lo que más conozco, ¿no? Se hizo, ¿te acordás? En 2013 el Festival Nacional se movieron 30.000 personas, 50.000 personas, no recuerdo, pero una cosa maravillosa, la gente iba, llegabas y no había entradas, y entonces hubo grupos que tuvieron que hacer 2 funciones, y era una cosa, realmente un movimiento que debería haber dejado como saldo la posibilidad de tener un festival en Venado Tuerto todos los años, a partir de ese movimiento. Pero claro, eso lo tenés que sostener, por eso digo, desde una política cultural. Un año después se hizo el Festival Regional de Teatro, aquí en Venado Tuerto, el regional del Instituto, abarcas Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Se hizo en Venado Tuerto, creo que fue en mayo, no recuerdo, en 2014, el año pasado. Tuvieron que suspender la función de apertura, el acto de apertura donde estaba presente todas las autoridades del instituto, más las autoridades venadenses, y que se lo suspendió porque no había gente. Entonces, vos decís, ¿cómo es posible?
¿Qué hicieron en el medio de todo eso? Y esto sí es una tarea del Estado. Es una tarea que podemos hacer nosotros, no tenemos ni los elementos, ni el presupuesto, ni nada. Y esto es... No, yo vuelvo a insistir, no hay una política cultural. Digo, lo que no significa que no haya alguna ayuda a los grupos, pero si nosotros nos quedamos con que voy a hacer una obra de teatro, o voy a filmar un coso, o voy a hacer un grupo de música, entonces voy y le pido a fulanito, que es el director de cultura, que como lo conozco y es amigo mío y un buen tipo, tirame unos mangos para hacer los afiches. Entonces me da los afiches, mirá que eso no es una política cultural. Por más que haya dinero o no, que no lo hay tampoco, pero bueno, es entendible que no lo haya, ponele. Pero sí hay formas de hacer. Sí. A ver, ¿cómo se financia la ley de teatro? La ley de teatro con impuestos, o sea, porcentaje de impuestos a determinadas cosas que no tienen nada que ver con el teatro. Seguro. Y ahora salió la ley de danza y hay plata para eso. Acá no. Entonces, de pronto, en Venado los semilleros, los bancos, por favor. Si hay, pero claro, es decir, si hay no es posible, es más, al Estado no le costaría demasiado hacer este tipo de cosas, porque lo que tiene que hacer es hacer acuerdos con los privados. Hacer acuerdos con los privados, decir, a ver, mira, vos me debes a mí 1.000 pesos de impuestos. ¿Cierto? Bueno, pagame 900, los otros 100 dáselo al grupo que tiene un proyecto, que por supuesto hay que hacer una serie de cosas, levantar un proyecto. Y eso para cualquier grupo, estoy hablando de una cifra hipotética, digamos, pero los impuestos que paga Cargill es un fangote de guita. Sí, sí. Un 1%, un 2% de eso que se aplique a cultura, pero a todo esto debería, digamos, elevarse el rango de cultura no a una dirección que es un estamento de tercer nivel y que no tiene ningún poder de decisión y que no tiene presupuesto propio, no tiene discusión posible con el resto de las secretarías de cultura. Dice, no, ¿cuánto querés? 10.000, nada, nada. Está bien. Bueno, esto es lo que ocurre en Venado, pero ocurre hace rato. Bueno, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno. Se nos acaba el tiempo. Se nos acaba, como siempre. Lo que pasa es que yo sabe que como me tirá una cosita No, pero tenés que venir más seguido, por eso. Sí, vamos a tener que volver que hacíamos a la columna mensual. Sí, estaría bueno. Estás convocado. Dale. Bueno, Tato, muchas gracias. Gracias a vos. Vamos a la pausa.